hay pérdidas más que lamentables, niños, y nosotros como pueblo de Dios debemos unirnos en oración para que haya paz en la tierra. Y debido a esto yo encontré este pasaje. Es una invitación a regocijarnos siempre, a gozar. Pero esto a veces puede resultar un poco difícil porque la realidad se impone, las circunstancias a veces son muy difíciles. ¿Cómo regocijarse siempre en el Señor? Capítulo 4 de Filipenses. ¿Cómo vivir en ese gozo perdurable que Dios nos promete? ¿Cómo convertirlo en una realidad en nuestras vidas? Dice así Filipenses 4, voy a leer los versos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te alabo y te doy gracias por tu misericordia, por el perdón de nuestros pecados. Señor, te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Que sea viva y eficaz, que llegue a los corazones, que nos anime, que nos permita entender las cosas que tú tienes preparadas para nosotros en esta mañana, Señor. Tienes una voluntad en esta hora de que nosotros escuchemos tu voz en medio de estos tiempos atribulados, donde hay tristeza, y en medio de todas estas circunstancias difíciles que vivimos hoy en día, que nosotros podamos, oh Padre, recibir tu palabra que nos anima y nos alienta para el presente. Bendice este tiempo, que el Espíritu nos guíe en este tiempo, Señor. Amén, amén, amén. ¿Cuándo fue la última vez que experimentó paz profunda en su corazón? ¿Cuánto duró esa paz? ¿Y por qué perdió su paz? Porque es fácil perder la paz. Muchas veces aquí en la iglesia uno viene y es como un refugio y uno siente y experimenta esa paz con los hermanos. Pero después que salimos de aquí, nos vamos para nuestras actividades, en el hogar, empiezan a confluir una serie de situaciones y tensiones. Y la verdad, si somos honestos delante de Dios, es que muchas veces perdemos la paz. ¿Qué diremos si cuando vamos al trabajo y ahí nos caen arriba? Constantemente es un desafío para el creyente vivir en paz en un mundo lleno de tribulaciones y problemas. La palabra es clara y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Si uno se pone a analizar la vida, siempre hay algo que está guiando sus pasos, que está de alguna manera controlando incluso la manera de usted proceder y de reaccionar ante los problemas que se presentan en la vida. Por eso una pregunta importante que debemos hacernos en esta mañana es: ¿quién está controlando tu vida? ¿Quién está controlando tu vida? Muchos van a decir: oh, Dios es quien tiene el control de mi vida. Pero no siempre es así. A veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestras emociones. A veces cuando nos agreden, cuando nos ofenden, cuando nos presionan, cuando las circunstancias cambian de manera sorpresiva, cuando nosotros perdemos el control de las cosas que están establecidas en nuestra vida, ahí entran a jugar una serie de factores que nos controlan. Pueden ser las emociones, puede ser incluso la ansiedad de algo que nosotros ni siquiera a veces podemos explicar. Cuando uno analiza la cantidad de pastillas que se venden en este mundo para la depresión y la ansiedad, uno se horroriza, ¿verdad?
¿Cuántas personas tienen que ir al psiquiatra, al terapeuta? Teniendo a mano, mis queridos hermanos, teniendo a mano un recurso tan importante como es el que nos ha dado Dios, que es la fe. Es el don que Dios nos ha dado, que creamos y que confiemos cualquiera que sean los tiempos y que nosotros le entreguemos toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación al Dios y creador de los cielos y de la tierra. Estos tiempos de verdad han sido tiempos muy difíciles y hay muchas cosas que pueden robar tu paz. O mejor dicho, nosotros somos los que a veces entregamos la paz a otras personas, damos rienda suelta a que sea esas personas las que tomen el control sobre nuestra vida y nosotros perdamos la comunión y por tanto la paz de Dios. Ahora, cuando hablamos de la paz de Dios, tenemos que un poco que definir qué es la paz de Dios. ¿Será acaso vivir en paz y tener una paz perdurable en el corazón? ¿Ausencia de problemas y conflictos en la vida? Si ese es el significado que para usted tiene la paz que Dios nos ofrece, yo le digo a mi hermano que nunca la va a tener, porque cada momento que pasa, las circunstancias cambian, las personas cambian, las personas que nos aman hoy, mañana nos odian. Las personas que hoy nos trataron bien, mañana se equivocaron y nos trataron mal. Entonces, no depende simplemente de lo que nos rodea, sino que la paz es algo espiritual que Dios ofrece al ser humano como un don. Solo Dios lo puede dar. Aquellos que han creído en Jesucristo, que confían plenamente y que le han entregado el control de su vida a Dios. Dios, aquí tienes el control de mi vida. Toma, guía mis pasos, que yo no viva más en incertidumbre por lo que será mañana, que viva yo confiando en ti. O sea que la paz de Dios no es la negación de la realidad en la cual tú estás viviendo. Y cuando nosotros conocemos a Jesucristo, tenemos que entender bien claro que Él nos enseñó algo muy importante. En el mundo tendré aflicción. Jesús no nos engañó en su palabra. La palabra fue clara. Ustedes van a tener realidades cambiantes, va a haber sorpresas, va a haber cosas que se escapan de su control, va a haber adversidad, va a haber, el mal existe y se apodera muchas veces de las personas. Todas esas realidades pueden suceder en tu vida a través de tu historia personal y estamos llamados a confrontar esas realidades, no a cerrar nuestros ojos y decir, no, yo voy a orar, me voy a encerrar en un convento y no voy a enfrentar los problemas de mi vida. Y eso fue lo que hizo en la famosa obra Gregorio Samsa. ¿Se acuerdan en la Metamorfosis? Que se quiso enajenar de los problemas y se convirtió en ¿qué cosa? En un cucarachón. Y él pensaba que de esa manera ya no tenía que confrontar la realidad humana. Pero sabemos que no es así. Que podemos esconder nuestra cabeza como el avestruz para evadir los problemas, pero los problemas van a llegar a nosotros, las enfermedades, los problemas, y todo eso puede generar mucha ansiedad e incluso depresión y que nosotros perdamos, por supuesto, la paz de Dios. O sea que hay que confrontar la realidad, pero ¿cómo nos enfrentamos a esos desafíos diarios? Con fe. No vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos, porque creemos en ese Dios de poder y de gracia. O sea, es confrontar esa realidad con una fe sólida y con una paz perdurable. Llévese esa palabra, tener una paz perdurable. ¿Qué quiere decir esto? La mayor parte del tiempo de su vida, vivir en paz con Dios, en primer lugar, pero también en paz con sus semejantes. No importa cómo ellos sean, no importa cómo ellos nos traten, no importa las ofensas recibidas, los males que nos hayan hecho, no importa. Estar en paz con Dios es muy importante. Ahora, ¿puede la paz ser una actitud y un gozo la mayor parte de su tiempo? Esa es una pregunta muy importante que nosotros debemos hacernos en esta mañana. ¿Puede la paz de Dios ser una actitud y un gozo y una experiencia la mayor parte de su tiempo? Entonces tenemos algunas claves que nos ofrece aquí la palabra de Dios
para que nosotros tengamos esa paz perdurable, para que nos regocijemos siempre en el Señor, no importa la circunstancia. No preocuparse. Y usted me dirá, ¿cómo que no preocuparse? En Cuba decíamos, no coja lucha, coge ajedrez. Como que el ajedrez es un deporte de más paciencia, ¿no? Pero también hay lucha, es una lucha mental. Quien controla el tablero y le da jaque mate al rey. Pero la gente decía, no cojas lucha, coge ajedrez. Cuando venían los problemas y venían, cógete la vida con calma. En una ocasión una persona me dijo, no tomes las cosas tan en serio, no te tomes la vida tan en serio, juega también con la vida, que la vida es la vida y ella corre y es así, cambia, y un día estás arriba y otro estás abajo. Entonces no te preocupes. ¿Por qué no preocuparse si hay cosas importantes como la familia? Que ahora en este caso mío las tengo en Cuba. ¿Cómo no preocuparme yo de mi familia con una situación tan compleja como la que está viviendo mi país? Yo le estoy diciendo esto a ustedes, pero yo estoy reflexionando en la palabra diciendo, ¿cómo no preocuparme? ¿Cómo no preocuparme por ellos? ¿Cómo no preocuparme por la situación y la escasez que hay en Cuba? La miseria, los apagones que ya volvieron. Y me mandan un mensaje y me dicen, me hace falta una lámpara recargable. Y yo digo, las cosas se están poniendo más difíciles todavía. ¿Cómo no preocuparse por la familia, por los problemas, por los hijos, por aquel que está en el hospital, que no sé si va a salir con vida? Pero es una de las claves para que nosotros podamos disfrutar de esa paz que nos ofrece Dios. Porque más que preocuparse, debiéramos ocuparnos. Ocuparnos en la oración. Ocuparnos en la lectura de la palabra. Ocuparnos en servir, en hacer posible de que esas realidades que confrontamos a diario puedan cambiar. Orar. Tan importante la oración. Ponernos en contacto con el Creador. Saber cuál es su voluntad. Porque muchas veces toda esta preocupación y ansiedad que brota de nuestros corazones y que nos roba la paz es precisamente porque nosotros no hemos encontrado cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. En cierta situación estamos orando, estamos esperando, pero todavía no entendemos cómo es que Dios está orando. Y lo único que nos queda es confiar en Él, en su amor, porque Él nos ama. Dios nos ama. Dios todo lo que está haciendo es para el bien del ser humano. Y a veces permite cosas como un proceso lógico de la vida para que haya crecimiento y para que muchas veces nosotros dependamos de Él. Porque cuando perdemos el control de las cosas que acostumbramos a hacer y dirigir en nuestra vida, y de ciertas circunstancias que están aconteciendo, a veces Dios permite esas cosas para que nosotros nos volvamos a Él y para que le busquemos más y dependamos más de Él y de su voluntad. A veces nosotros lo estamos planificando todo. En este mundo que vivimos es un mundo súper planificado. Todo lo quieren concebir, pero llegó situaciones que han llegado, no voy a decir, pero situaciones que llegan de momento y todo cambia. ¿Y qué pasó con los planes? Y entonces a veces los planes nos convierten en esclavos y nos hacen que nos preocupemos mal. No está mal planificar las cosas, no está mal ser precavido, pero ojo con esto. Hay que de vez en cuando dejar que sea Dios el que guíe nuestra vida para que nosotros podamos experimentar esa paz perdurable. En Mateo 6, 25 al 34, Jesús mismo nos enseña que no hay ningún motivo válido por el cual nosotros afanar. Ni por el cuerpo, ni por el vestido. No os afanéis por lo que habréis de comer, ni por lo que habréis de vestir. Miren las aves del cielo. Miren los lirios del campo. Y en esas imágenes sencillas de la cotidianidad de aquella época, de aquel pueblo, Jesús le está diciendo, la vida de ustedes es lo más importante. Y esa vida hay que cuidarla diariamente.
Y hay que cuidar tu vida espiritual como mismo a veces nos preocupamos o nos ocupamos por nuestro cuerpo físico. Hay que ocuparse de nuestra vida espiritual a través de la oración y a través de la reflexión y la meditación. ¿Cómo uno puede transmitir paz si uno no la tiene? ¿Cómo uno puede transmitir confianza si vive siempre en ansiedad y en desconfianza? Es muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo uno puede mirarse a la cara en aguas turbulentas? Todos necesitamos, para mirar nuestro rostro, necesitamos aguas transparentes y aguas que estén mansas y quietas. Y nosotros poder vernos allí, nuestro rostro. Así mismo pasa en nuestras vidas como cristianos cuando andamos por el mundo, en donde quiera que estemos, cuando nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra tranquilidad transmite que de verdad hay confianza plena en Dios, que no importa lo que pase y que yo estoy disfrutando de esa paz de Dios. En Filipenses 4:6 dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y ahora en esta mañana yo te invito a meditar y a pensar en esas cosas que te están robando a veces el sueño. Quizás sean las finanzas, quizás sean los planes que tú has hecho para tu futuro. ¿Y qué cosas están robando el gozo de Dios en tu corazón? Te roban esa paz y ese gozo de Dios, de manera que no puedes tener una paz perdurable. Ponlas en oración. Cuando tú salgas de aquí en esta mañana, dedícate a orar, a tener un espacio y un tiempo con Dios, a solas con Dios, y poner delante de Él todas esas peticiones, todas esas situaciones que tú estás viviendo, quizás en tu familia, en tu vida. Ponlas delante de Dios, en su conocimiento. Ora, hermano. Orar es hablar con Dios, es abrirle el corazón a Dios, es decir, lo que nos preocupa. Y es la mejor ocupación que podemos tener en este tiempo. En este tiempo donde la paz que el mundo ofrece se termina tan pronto. Lo estamos viendo ahora mismo entre estos dos pueblos. Israel. Hacen tratados de paz, son acuerdos humanos, pero esa no es la paz de la cual yo le estoy hablando en esta mañana. Yo le estoy hablando de una paz perdurable, una paz que viene de Dios y que el mundo, por muchos acuerdos que haga entre los seres humanos, no puede mantener por mucho tiempo. Y es lamentable que estas cosas estén sucediendo en un mundo como el que vivimos hoy. Y nuestra labor también como cristianos es orar para que ellos puedan encontrar a Dios. Esos pueblos que tienen un mismo origen incluso, aunque son razas diferentes, pero vienen de un mismo origen. Esos pueblos que han vivido en profundas guerras, en violencia, que ellos también puedan poner a Dios en el control de sus naciones, en el control político de sus naciones, para que allí también la paz de Dios pueda florecer. Y es importante que también en nuestras oraciones y en nuestro tiempo con Dios nosotros demos gracias. Porque a veces estamos orando y queremos respuestas inmediatas de Dios, pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su voluntad, que es soberana. Y a veces es muy importante que aunque estemos viviendo por esos momentos tan difíciles, nosotros seamos agradecidos. Señor, no todo lo que quisiera tener en la vida lo tengo, pero te doy gracias. Te doy gracias porque estoy aquí, porque hoy pude compartir la palabra. Te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por mi familia, aunque no los tenga conmigo. Te doy gracias por ellos porque están vivos, porque están sanos, porque están bajo tu amparo y tu protección, porque tú los guardas en medio de esta pandemia. O sea que nosotros necesitamos entender que la preocupación no es necesaria, que lo importante es la oración, y es lo que verdaderamente funciona cuando se trata de Dios. Cuando nosotros comprendemos esto y lo ponemos en práctica,
es que entonces la tan anhelada paz, la paz perdurable de la cual he hablado en esta mañana, puede venir a nosotros y ocupar el mayor tiempo de nuestra vida. Por eso Pablo en Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que ese sentimiento y esa actitud que fluye de una vida en comunión con el Espíritu de Dios nos da ánimo para enfrentar los desafíos del presente, para enfrentarlos de una manera creativa, de una manera amorosa y sabia, con la plena confianza de que Dios obra a nuestro favor y de que Dios guarda nuestros pensamientos y guarda nuestro corazón. Porque si nosotros nos podemos a pensar, y hay un estudio hecho, déjeme decirle, muchos de los pensamientos que pasan por nuestra mente son negativos. Cuando pasan cosas, alguien salió, no regresa, ¿qué usted está pensando? Que le pasó algo en la carretera, que tuvo un accidente. Y usted dirá, bueno, usted es un pesimista. No, viene así, es nuestra naturaleza. Dudamos, pensamos muchas veces en cosas malas, que nunca acontecen, porque la preocupación, mi querido hermano, ¿qué es lo que es la preocupación? Y a veces nos pasamos el día entero y la noche y perdemos el sueño preocupando por cosas que nunca han pasado y que nunca van a pasar. Entonces no tiene sentido, no tiene valor ninguno preocuparse. Lo que tiene valor es el valor de su vida, de su relación con Dios, de la paz que Dios le ha dado para que esa paz sea perdurable la mayor parte del tiempo. Les dejo con estos versos tan sencillos que dice así Santa Teresa de Ávila: nada te turbe, nada te espanta, todo pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amén. Nada te turbe, nada te espante, quien tiene a Dios lo tiene todo. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que podamos tener en la mayor parte de nuestro tiempo, podamos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Dios nos ha dado para guardar nuestros pensamientos, sean pensamientos puros, pensamientos de paz, de felicidad, de cosas buenas, y podamos nosotros disfrutar el gozo que Él nos ha dado como cristianos. Que Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te alabo y te doy gracias por este tiempo que nos concede de compartir tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz, que nos alimenta, que hace crecer en nosotros la fe, Padre, y el deseo de vivir junto a ti. En medio de tiempos a veces cambiantes y difíciles, tu palabra, Señor, nos levanta, nos da nueva fuerza. En esta hora, Padre, estamos invocando tu presencia allí en medio de ese conflicto en Israel, Señor. El pueblo tuyo, el pueblo escogido, donde tú están asentadas muchas de las promesas, oh Padre. Oh Padre, mira cuántas personas han perdido la vida. Qué lamentable ver niños morir, Padre, por ese odio visceral que hay allí entre esas dos razas y entre esos dos pueblos, Padre. No debiera ser así, Padre. Por eso en esta hora te rogamos para que tú los guardes, para que tú guardes a esos niños, esas familias, Padre, para que haya sensatez y sabiduría, pero sobre todas las cosas para que los líderes te busquen a ti, confíen en ti, no confíen en sus armas, no confíen en el poder militar, sino confíen en ti, oh Dios, y pueda haber paz allí en esa tierra, la paz que el mundo a veces no entiende, pero que solo tú puedes dar al corazón humano. Muéstrate allí, Padre, también con tu benevolencia y con tu perdón, para que ellos también puedan arrepentirse de sus pecados y buscarte a ti, el Dios vivo, y ellos puedan disfrutar de esa paz que hoy nosotros tenemos aquí en esta nación. Así, oh Padre, en el nombre de Jesús te ruego por todos mis hermanos, por toda la familia representada, porque sé que quizás en muchas de ellas hay ausencia de tu paz, Señor.
Yo te ruego que allí también nosotros podamos, en comunión contigo y en oración, encontrar en medio de esos problemas y desafíos, puedan las familias cristianas encontrar tu paz. Que toda esta bendición llegue a cada hogar, en donde quiera que se encuentren, de todas esas personas que nos escuchen y sobre todo de nosotros que estamos aquí. En Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.